Buenos días, hermanos. Voy a invitarlos a que tengan en sus Biblias, ahí en el libro de los Salmos, en el número 102, el libro de los Salmos, el 102. Y voy a invitar a mi hermana Ángel, que nos dirija en una oración para poder meditar en su palabra. Amén. Gracias, hermana. Vamos a leer hasta el versículo 12, Salmo 102, del 1 al 12. Vamos a hacer la lectura en silencio. Cada uno de nosotros la podemos realizar en silencio. Y si a lo mejor no traemos Biblia, en la pantalla parece que está apareciendo Salmo 102, del 1 al 12. Lo vamos a leer en silencio, hermanos. En la lectura de este salmo podemos darnos cuenta cada uno de la lectura que hemos realizado, el dolor con la que el salmista escribe, con la que dirige su oración a Dios, una oración llena de súplica, de deseo de ser escuchado. Y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos estado, podemos estar en la misma situación que el salmista. Ahora, dentro de la iglesia, también algunos hermanos pues han pasado por estos momentos de aflicción y nos dolemos también con ellos. Para la misma iglesia también hay un momento de aflicción, de dolor, de sufrimiento. Y muchas veces estamos en esta misma posición, en las mismas circunstancias en las que estaba el salmista. Hemos pasado por el sufrimiento debido a algunas circunstancias, algunas pruebas, algunas consecuencias a veces de nuestro pecado, a veces la enfermedad, a veces algún dolor físico que no se va. Algunos sufrimos a lo mejor de la rodilla que nos duele, algunos problemas familiares también, algunos problemas en el trabajo, eh, algunas situaciones también que están fuera de nuestro control, que no podemos controlar. Y experimentamos nuestro dolor también de diferentes formas. El Señor nos ha dado nuestra personalidad a cada uno. Hay algunos extrovertidos, algunos introvertidos, algunos en el dolor o en el sufrimiento lo comparten, lo comentan, algunos
pueden gritar, algunos pueden llorar, algunos a lo mejor como yo en silencio, apartados, ¿no? Otros se aíslan y sufren este dolor, este sufrimiento en silencio, pero también hay algunos dolores que son colectivos, que afectan a la familia, que afectan a algún pueblo, que afectan a la iglesia, a la comunidad. Pero en cada una de estas situaciones que nosotros vivimos y que alguien de nuestra familia también esté viviendo, lo primero que hacemos como hijos de Dios es buscar a Dios. Y es lo primero que hace el salmista al iniciar su oración. Inicia su oración con un Jehová. Escucha mi oración. Se está dirigiendo a Dios. Estamos en el lugar del salmista y veremos juntos cuál es la respuesta de Dios ante esta oración, ante esta petición, ante esta solicitud que le hacemos a Dios de que en algún momento alivie o mitigue nuestro dolor. De la lectura del Salmo, más adelante del versículo 2, vemos que este salmo puede referirse a dos situaciones, a dos formas, a dos dolores. Una, el dolor del salmista, el dolor personal, y dos, el dolor de un pueblo, el dolor a lo mejor de una iglesia. El salmo fue escrito un poco después de que en una de las ocasiones en que destruyeron la ciudad de Jerusalén y destruyeron también el templo, fue escrito, y eso lo podemos ver a través de la lectura de este salmo. Entonces, es un dolor personal, es un dolor colectivo también, todo lo que el salmista narra a través de este salmo. Analizaremos el sufrimiento y la aflicción, pero también la forma en que Dios trabaja a través de este dolor, de esta aflicción y de este sufrimiento. 1 y 2, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído y apresúrate a responderme el día que te invocare. Como primer punto vamos a presentar nuestro dolor a Dios. Lo mismo que hace el salmista, presenta su dolor. Cuando nos encontramos en estas circunstancias, en las circunstancias que ya describimos, nuestra primera reacción, lo primero que hacemos es acudir a Dios. Lo primero que hace el salmista es acudir a Él, llamarle, Jehová, Dios, estoy aquí, escúchame. Llegamos ante su presencia y le decimos lo que nos pasa, lo que nos duele. Es lo primero que realizó el salmista, y después de ver todo lo que hasta ese momento era normal, ya no estaba, su ciudad estaba destruida, el templo también. Algunos de sus familiares fueron llevados cautivos, algunos familiares murieron en esa guerra, y todo lo que el salmista conocía como normal ya no estaba, las circunstancias habían cambiado. Jehová, escucha mi oración. Cuando el salmista menciona esto, está acudiendo a su presencia, está acudiendo a la presencia de Dios. Nuestra oración la presentamos a Él. ¿Cómo llegamos ante su presencia? Con humildad, con dolor, con la seguridad también de que Él nos puede escuchar. Nos dirigimos a Él, que escuche nuestra oración. Le pedimos también que Él se acerque a nosotros. Es lo mismo que hace el salmista. En el momento en el que invocamos, así como el salmista, nos dirigimos con la confianza también de un hijo con su padre. De un hijo con su padre cuando llega, y los que ya somos padres, vemos que sin vergüenza, sin pena, también llega nuestro hijo y dice, dame dinero para una paleta, ¿no?
Y así todos lo hemos vivido, y a lo mejor hasta más los abuelos. Esa es la confianza que está reflejando también el salmista, el momento de ese encuentro con Dios. Queremos que con nuestra invocación a Dios, queremos invadir también todos los pensamientos de Dios, que Dios esté atento a todo lo que estamos sufriendo, a todo lo que estamos viviendo. Queremos que el favor de Dios actúe en nuestras vidas y que así como nosotros se lo pedimos, Dios nos diga, aquí está el alivio para tu dolor. Y también queremos notarlo, queremos verlo, queremos que el Señor sí nos diga a cada uno de nosotros en estos momentos, aquí está la solución para ello. Le declaramos nuestro clamor, nuestra aflicción y seguros estamos de que Él nos oye. Por eso llegamos ante su presencia dirigiéndonos a Él con confianza. Aunque muchas veces, como el autor de este salmo, sentimos que el Señor voltea su rostro, que no nos escucha, que nos da la espalda y muchas veces así nos sentimos. ¿Por qué? Porque a lo mejor queremos que el Señor responda de una manera rápida, de una manera palpable, que lo podamos ver, que lo podamos escuchar. Y cuando no pasa eso, muchas veces lo sentimos ausentes, sentimos también a veces el dolor de esa ausencia. Y pensamos que Dios se está tardando, por eso el salmista le dice, apresúrate a responderme el día que te invocare. Acudimos al que escucha porque Él es fiel, porque conocemos su amor y su misericordia. En el libro de los Salmos está escrito en muchos de ellos la forma en la que quienes escribieron los Salmos se dirigían hacia Dios, pidiéndole que los escuchara. Salmo 17:6, si alguien me ayuda a buscarlo. Otro de ustedes, Salmo 39:12, Salmo 17:6, Salmo 39:12 y Salmos 55:1. Tres hermanos que me ayuden a leer estos versículos en voz alta. Muy bien. Hemos invocado a Dios, hemos pedidole que incline a nosotros sus oídos. Salmo 39:12. Ok, gracias. Y Salmo 55:1. Gracias, hermano. Estos salmos nos dan la idea de que el sufriente y nosotros personalmente, como iglesia, como familia, podemos llegar ante la presencia de Dios sabiendo que Él está ahí y que nos escucha en el momento de nuestra angustia. Y lo vemos en toda la historia que ha pasado, en la historia del pueblo de Israel, en la historia de la iglesia. Y lo vemos aquí también en todos los salmos, que el Señor, que podemos acudir al Señor y que Él nos escucha. Ahora también leamos todos juntos en Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos 11 del 1 al 6. Hebreos 11 del 1 al 6. Y la vamos a leer todos juntos, hermanos. Si ya lo tienen ahí en sus Biblias o en la pantalla, dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios
más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vemos en este capítulo de Hebreos, eh, vemos a muchos hombres de fe que confiaron en el Señor. Vemos a Abraham, vemos a Abel, vemos a Enoc, vemos a Noé, vemos a Rahab. Y el versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, así como nosotros en algún momento, crea que le hay, así como el salmista dirigiéndose a Dios. ¿Hubo sufrimiento en la vida de estos hombres que confiaron en Dios? Sí, mucho sufrimiento, mucha incertidumbre también de lo que podría pasar en el futuro, pero cada uno de ellos puso esa fe, esa confianza en Dios, en lo que Dios le decía. Por eso ellos podían acudir ante Él. Y vemos que cuando sufrimos y acudimos a Dios, ejercemos ese acto de fe que nos hace acercarnos también a Dios. Y el versículo nos dice que al acercarnos a Dios, le agradamos, porque ejercemos ese acto de fe. Y vemos que muchas veces nuestra fe puede flaquear, nuestra fe puede disminuir en algún momento, podemos tener algún momento de crisis crisis de fe. Entonces nos damos cuenta que nuestra fe tampoco es perfecta. Muchas veces así como leemos en el Salmo 102, pensamos que Dios nos da la espalda, que Dios oculta de nosotros su rostro para que no podamos presentarle nuestra aflicción, nuestro dolor, nuestras peticiones. Entonces, esta fe que tenemos en Dios y que nos hace acercarnos a Él, a veces falla, es imperfecta. Pero hay una fe y más adelante en el capítulo 12 nos explica cuál es la fe que Dios acepta. Y esa fe es la fe de su Hijo Jesucristo. Esa misma fe es la que el Señor nos ha dado también a nosotros. Dice Hebreos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe que nuestro Dios acepta es la fe de su Hijo Jesucristo. Esa fe ya nos la ha dado también a nosotros. Él es el autor y consumador de la fe. Y el versículo nos dice que Jesús también sufrió en aquellos momentos, pero ese sufrimiento lo tuvo por poco, por lo que pasaría después de la cruz, por lo que pasaría después de la resurrección. Y dice Hebreos, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El premio de soportar esos momentos que tuvo Jesús, que tuvieron los héroes de la fe, que ya mencionamos y que están en el capítulo 11, es la presencia de Dios, es la comunión con nuestro Dios. Dios se agradó de ellos, se agrada de nosotros también porque acudimos a presentarle nuestro dolor. Por la fe pudieron acudir a su libertador. Por la fe nosotros también podemos acudir a nuestro libertador, a nuestro sanador, a nuestro Señor, a nuestro Dios.
Nosotros sabemos que Dios está ahí y que Él nos ayudará. Pero primero Dios nos enseña a saber que Él está ahí. Lo sabemos, pero el Señor nos sigue enseñando que en todo momento el Señor está ahí. Y eso nos los enseña a través del sufrimiento, a través del dolor, de la angustia. Él está en nuestro dolor, en nuestra angustia. Y nos dejará sufrir tal vez algún tiempo. Pero mientras eso pasa, Él está cumpliendo sus propósitos. Él está trabajando en nuestra vida. Versículo 2: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Versículo 2 del Salmo 102. Y le pedimos a Dios que no tarde, porque nuestro dolor nos hace pedirle a Dios que no tarde. Pero en esos momentos en los que estamos sufriendo, estamos esperando también al que escucha, al que acudimos. Cuando estamos bien y cuando recibimos las bendiciones de Dios, cuando le servimos también sin ningún problema, cuando todo marcha bien en el trabajo, en la familia, en la iglesia, podemos decir que Dios nos mira atentamente, que Dios nos está mirando y que se agrada también de lo que está haciendo. Entonces podemos decir, estamos viendo el rostro de Dios, contrario a lo que en el dolor podemos decirle a Dios que no oculte de nosotros su rostro. Todas las bondades de Dios para nosotros nos hacen pensar que Dios nos está mirando atentamente. Es cuando más fácil podemos experimentar su presencia o podemos decir que Dios está con nosotros. Cada uno de nosotros en esos momentos en que todo marcha bien, todo está al 100%, podemos decir que Dios está con nosotros y que nos está mirando atentamente. Pero en el dolor dejamos de sentir a veces la presencia de Dios, pensamos que Dios nos ha dado la espalda y voltea su rostro. Muchas veces en esos momentos podemos decir, Dios me ha abandonado, Dios me está castigando. Podemos preguntarnos dónde está Dios en nuestro dolor. Podemos de alguna manera decirle a las personas o las mismas personas nos dicen, está sufriendo, ¿dónde está? ¿Dónde está ese Dios? Y entonces experimentamos desesperación y deseamos con todas nuestras fuerzas que el Señor se apresure. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Le pedimos al Señor que no tarde, que se apresure. Queremos ver que actúe. Y como el salmista, por nuestra angustia, queremos ordenarle a Dios también que se apresure. Y decimos, apresúrate. Dios, apresúrate. Y esta palabra pues es una orden de la forma en la que se escribe. Apresúrate, queremos ordenarle a Dios, apresúrate que estoy sufriendo, apresúrate, Señor, que sea rápido en aliviar, o también pedimos que cambie nuestras circunstancias, que todo regrese a como estaba antes. Y muchas veces eso pedimos a nuestro Dios, pero aunque no lo sintamos, hermanos, Dios está ahí y Dios ya está trabajando en medio de nosotros, está trabajando nuestra paciencia, está trabajando también nuestra fe. Y de esa fe, como decíamos hace un rato, el Señor se agrada. El Señor se agrada por acudir ante Él en medio del sufrimiento. En esta oración, el salmista la justifica diciéndole a Dios, ¿por qué le pide no tardarse? Por el sufrimiento. Y aún ahí, hermanos, Dios nos está enseñando cosas. Nosotros podemos vivir un tiempo con el dolor por la fe que ya tenemos en Dios y así vemos que el Señor nos ayuda y nos enseña. Podemos acercarnos a Él con dolor porque Dios se agrada de ello. Recordemos Hebreos 11:6, acudiendo con fe a nuestro Dios porque Dios está agradando de Él. Y en nuestro sufrimiento, ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo sufrimos?
Se parece nuestro sufrimiento y nuestra aflicción a la del autor de este salmo. A partir del versículo 3 de Salmo 102, el salmista nos describe su dolor y vemos que aún en ese dolor Dios está obrando. Y Dios nos enseña también a vivir con el dolor, como le enseñó también a su Hijo Jesús en la cruz en esos momentos. Y nos enseña a vivirlo porque tenemos la promesa de que el Señor, cuando haya pasado ese dolor, estaremos también con Él, estaremos disfrutando de ese premio. Y muchas veces cuando sufrimos, pensamos que tenemos una carrera contra el tiempo, porque sentimos que el sufrimiento nos está consumiendo, nos está acabando a cada uno de nosotros. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer pan. Podemos sentirnos así como el autor de este salmo. Podemos sentir que nos morimos, que el tiempo se nos va de una manera más rápida, que nuestra vida se nos va, que nos acabamos. Sentimos que volamos muchas veces por la aflicción, como el humo que describe aquí el salmista. También dice el salmista que compara ese sufrimiento con el fuego. Muchas veces nos quemamos a lo mejor con un cerillo cuando prendemos la estufa. Nuestra reacción es alejarnos también de ese fuego. Cuando hay algo caliente también nos alejamos. Pero el salmista dice que ese fuego, esa sensación no estaba por fuera, esa sensación de que se estaba quemando estaba por dentro. Dice que estaba en sus huesos, en mis huesos, cual tizón, están quemados. Después dice el salmista que no come. Dice, me olvido de comer pan. Muchas veces así nosotros, cuando pasamos en estas circunstancias, cuando nos estresamos, cuando estamos pensando en todo este sufrimiento, nos olvidamos también de comer. Y nos dicen, come algo, parece que no estás comiendo, ¿no? Y es algo que se nota, el dolor también se nota porque no comemos. Tanta era la desesperación y los pensamientos que sentimos que la vida se nos escapa, así, que no estamos viviendo. Y después vemos la intensidad con la que podemos dirigirnos hacia Él. Al inicio veíamos que algunas personas gritan, lloran, otros en silencio, pero el salmista nos dice, mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. La intensidad con la que nos dirigimos a Dios ocupa mucho tiempo, ocupa también nuestras fuerzas. Y el salmista lo veía porque al no comer, al ocupar esa energía, tal vez estaba enflacando porque estaba en ese sufrimiento. Entonces toda esa intensidad con la que él clamaba a Dios lo estaban acabando. Entonces se convierte en una carrera contra el tiempo, la intensidad con la que podemos dirigirnos a Dios y también nos sentimos solos, nos sentimos indignos de lo que el Señor pueda darnos como bendición. Dice, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. El salmista se siente solo, así nos sentimos cada uno de nosotros. A veces no podemos dormir, los sentimientos nos atacan, la soledad también. Y dice el salmista que es semejante a un pelícano, que es semejante a un búho. Estos pájaros, estas aves, son impuros según el libro de Levítico. Son impuros y muchas veces también son relacionados con el rechazo, con los
animales relacionados también con los endemoniados. Y si vamos a ver Isaías 34, vamos a leer Isaías 34. Isaías 34 del 1 al 17. Pero en el versículo 7 dice, y con ellos, bueno, describe todo, y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque el día de la venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se pagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo y de generación en generación será asolada, nunca más. Nunca jamás pasará nadie por ella, se adueñarán de ella y el pelícano y el erizo y la lechuza y el cuervo morarán en ella y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Así como Isaías en esta descripción vemos la soledad y el rechazo también que había por estas aves. Y muchas veces así nos sentimos nosotros, como el salmista, nos sentimos como esas aves que estaban en la soledad, que estaban eh, nos sentimos indignos, que estaban siendo apartadas, y dice en el desierto, en el lugar más alejado. Por eso la urgencia del salmista de que Dios le escuche, de que Dios se acerque también a cada uno de nosotros y nos traiga salvación. Versículo 8, cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen y se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. Entonces, cuando estamos en el sufrimiento, también hay personas que se acercan a nosotros y muchas veces, como en el caso de Job, le dicen a Job, pues declara tu pecado, declara lo que hayas hecho y, y preséntalo a Dios. Tal vez por eso estés sufriendo, tal vez por eso estés en aflicción. Y se pueden decir muchas cosas también del que esté en aflicción, se puede decir muchas cosas también de la familia, de la iglesia también, que en los momentos en los que esté en aflicción. Y entonces se convierte esta, esta parte como en una fila, ¿no? Y nos preguntamos, ¿cuántos más se van a agregar a la fila para que puedan decir cosas de mí? Versículo 10. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Pensamos también nosotros por aquello que nos dicen que el Señor se ha enojado con nosotros. Y cuando leía esta parte en el 10 dice, pues me alzaste y me has arrojado. No pude evitar pensar o ver la imagen de la lucha libre que levantan a veces a los que están peleando en ese show y los arrojan, ¿no? Contra la lona. Y muchas veces nos sentimos así, que Dios nos ha agarrado a lo mejor de los cabellos o nos ha levantado y nos ha arrojado. Pero en el versículo 12 viene también una esperanza, la esperanza que el salmista está dando. Dice, mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Vemos aquí también que el salmista ya ha expuesto su dolor, le ha dicho a Dios que no come, que no duerme, que no toma ni agua. Pero vemos también la confianza que el salmista tiene en Dios. Y que ese mismo Dios que tal vez en algún momento dejó que sufriera, que en algún momento dejó que tuviera ese dolor,
Es el Dios que ha estado desde el principio y estará hasta el final. Mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Y a partir del versículo 13 podemos ver cuál es la obra de Dios, cuál es lo que el Señor está realizando. Vemos la misericordia de Dios, vemos que Dios en medio del dolor está edificando. Vemos que Dios, al presentarle nuestra oración, no nos está desechando. Vemos también que Dios nos da libertad. Y vemos también las respuestas que nosotros podemos tener ante la obra de Dios en esos, después de que le expresamos nuestra oración. Nosotros podemos responder con la adoración, con alabanza, podemos escribir los hechos que han sido notorios para nosotros. Vamos a ver esta segunda parte en la tarde, las bendiciones que Dios da también con el dolor, pero que también nos van a ayudar a distinguir esa obra de Dios, la obra que Dios da en medio del dolor. Y vamos a ver, como les decía, la misericordia que Dios está edificando y nos está reedificando también a nosotros, nos da esa libertad. Y vamos a ver también el cumplimiento de la promesa de Dios, el cumplimiento de la salvación, de poder estar al frente de su presencia. Vamos a orar. Dios, hemos estado sin duda en algún momento de dolor y de aflicción, pero por la fe que tú nos has dado hemos acudido a ti, porque sabemos, Señor, que tú eres todopoderoso, acudes también a nuestro llamado, pero que también en ese dolor nos enseñas a aumentar nuestra fe también, nos enseñas a confiar en ti y sobre todo, Señor, nos enseñas a esperar. Podemos expresarte nuestro dolor de muchas formas, podemos llevarlo de diferentes maneras, pero Señor, ese dolor que podemos tener, lo traemos ante ti en medio de nuestra oración, en medio de nuestra petición. Y sabemos que de ese acudir a ti, tú te agradas, porque mostramos la fe que te tenemos, la confianza, Señor, también de que tú nos librarás de lo que estamos sufriendo. Señor, ayúdanos a confiar, a esperar, a que nuestra fe aumente día con día. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.